En los 90, mientras los focos del mundo entero se encendían sobre las supermodelos más deseadas, había un rostro que parecía irreal, casi divino. Karen Mulder, la mujer de mirada cristalina y sonrisa angelical que caminaba por la pasarela como si fuera intocable. Pero ¿qué sucede cuando la perfección que todos admiran se convierte en una cárcel invisible? Detrás de las portadas de Vogue y de los contratos millonarios con las casas más prestigiosas, Karen escondía secretos que la industria prefería silenciar. Lo que para el público eran aplausos y glamour, para ella era un espejo roto, depresión, abusos de poder y una presión insoportable que terminó por quebrar su voz y su mente. Karen fue un ángel en la tierra de la moda, pero también un testimonio viviente del precio de la fama. Su historia no solo revela el lado brillante de la pasarela, sino también la oscuridad que consume a quienes se atreven a habitarla demasiado tiempo. Porque mientras el mundo pensaba que ella lo tenía todo, en realidad estaba perdiéndolo todo. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿cómo una mujer que representaba la perfección absoluta pudo convertirse en símbolo de la fragilidad más dolorosa? En un pequeño rincón de los Países Bajos, lejos de las luces de París, Milán o Nueva York, nació una niña que parecía destinada a otra realidad. Karen Mulder vino al mundo en Vlaardingen en 1970, en un ambiente que no tenía nada que ver con la estridencia de la moda internacional. Su familia era sencilla, de clase trabajadora, con valores firmes y un horizonte que no iba más allá de la vida tranquila en los suburbios holandeses. Su infancia se caracterizó por la calma, los paseos en bicicleta entre canales y la vida escolar típica de una niña reservada y soñadora. Karen no creció rodeada de lujos ni de ambiciones desmedidas. Sus padres, lejos de imaginar lo que el destino preparaba, la criaron con una mezcla de ternura y disciplina. Sin embargo, ya desde pequeña, había algo en ella que llamaba la atención, una belleza magnética, difícil de ignorar incluso en su entorno más cotidiano. En el colegio, los compañeros hablaban de su mirada profunda, de esa extraña serenidad que transmitía. No era la típica adolescente rebelde, más bien parecía caminar con una especie de gracia innata, como si siempre hubiera pertenecido a otro mundo. Esa diferencia, que a veces la hacía sentir aislada, pronto se transformó en su pasaporte hacia una vida completamente distinta. Pero lo fascinante de los comienzos de Karen no es solo la anécdota de una chica normal que se convirtió en supermodelo, sino el contraste brutal entre sus raíces y el universo en el que acabaría perdida. Mientras sus amigas soñaban con un empleo estable o con formar una familia, Karen fue descubierta por una cámara casi por accidente. Una sesión amateur bastó para que su imagen saltara a los ojos de cazatalentos internacionales. De un día para otro, la niña de Vlaardingen ya no era solo Karen. Era un diamante en bruto que la maquinaria de la moda estaba dispuesta a pulir hasta el límite. Ese salto repentino, esa fractura entre la vida tranquila de Holanda y la vorágine de París, marcaría para siempre la dualidad que definiría su existencia. Ángel de hielo en la pasarela, alma frágil en la intimidad. Cuando Karen Mulder llegó a París, apenas era una adolescente que nunca había soñado con el vértigo de la moda internacional. La transición fue tan rápida que casi no hubo espacio para asimilarla. Un concurso de modelos, unas pocas fotografías, y de pronto, las puertas de las agencias más poderosas del mundo se abrieron de par en par. La capital francesa, con su brillo interminable, la recibió como a una promesa. Su rostro de porcelana, sus ojos azules casi hipnóticos y esa figura etérea parecían esculpidos para encajar en la fantasía de las grandes casas de moda. Karl Lagerfeld, Valentino, Yves Saint Laurent. Todos la vieron y supieron que frente a ellos había un fenómeno. Era la encarnación de una diosa nórdica en carne y hueso. Sin embargo, detrás de esa entrada triunfal, el inicio no fue tan simple como parecía. París podía ser mágica, pero también despiadada. Karen, con apenas 18 años, tuvo que aprender a sobrevivir a los ritmos frenéticos de castings interminables, críticas implacables y una competencia feroz donde la amistad rara vez tenía cabida. Cada mirada la evaluaba. Cada palabra era un juicio sobre su cuerpo, su rostro, su manera de caminar. Las agencias moldeaban su imagen con precisión quirúrgica. Le enseñaban cómo posar, cómo hablar con la prensa, cómo caminar como si deslizara sobre el aire.
La joven holandesa se transformaba en un producto listo para consumir, y aunque su ascenso parecía natural, lo cierto es que tras cada paso había una carga invisible, la de encajar en un molde imposible, la de ser siempre perfecta. Pero el magnetismo de Karen era innegable. En pocos meses ya no era solo la chica nueva, empezó a desfilar en las semanas de la moda de París y Milán, aparecía en editoriales de revistas prestigiosas y comenzaba a tejer esa aura de intocabilidad que la convertiría en un mito. El mundo observaba con fascinación, mientras en ella germinaba lentamente la semilla de un futuro tormentoso. Porque el inicio de su carrera fue también el inicio de su jaula dorada. El lugar donde sería adorada como un ángel, pero también donde se rompería por dentro. A principios de los años 90, el nombre de Karen Mulder dejó de ser un susurro en los pasillos de las agencias para convertirse en un grito unánime en las pasarelas más codiciadas. Su ascenso fue tan vertiginoso que parecía irreal. En cuestión de meses, pasó de ser la chica nueva a transformarse en uno de los rostros más buscados del planeta. El verdadero punto de inflexión llegó cuando fue seleccionada como imagen de Guess, una marca que en aquel momento dictaba tendencia en todo el mundo. Sus fotografías, cargadas de sensualidad y elegancia, recorrieron revistas, carteles y escaparates, consolidándola como el nuevo sueño de la moda. Con esa campaña, Karen no solo vendía ropa, vendía una fantasía. Pronto, la lista de nombres que la reclamaban parecía infinita. Dior, Chanel, Valentino, Versace, todos querían a la mujer holandesa de mirada glacial. Su rostro aparecía en portadas de Vogue, Elle y Harper's Bazaar. Los diseñadores la adoraban porque encarnaba un ideal de perfección que parecía intocable. Los medios, porque en ella encontraban la mezcla perfecta entre misterio y belleza. Y el público, porque representaba la imagen de un ángel que caminaba entre humanos. El fenómeno de las supermodelos estaba en pleno auge. Y Karen formaba parte de ese Olimpo exclusivo junto a Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Linda Evangelista y Christy Turlington. Eran las diosas modernas que cobraban cifras astronómicas, que cerraban contratos publicitarios como estrellas de cine y que generaban histeria colectiva en cada aparición pública. Pero este estallido de fama tenía un precio. Las luces de los desfiles y los flashes de las cámaras no se apagaban nunca. La perfección debía ser sostenida día y noche, sin margen para el error. Para la audiencia mundial, Karen Mulder era intocable, un ser casi celestial. Para ella misma, cada sesión, cada desfile, cada portada, empezaba a convertirse en una batalla contra un enemigo invisible. La presión de ser perfecta siempre. Y así, mientras el mundo la veneraba, la grieta empezaba a abrirse en silencio. Convertida en una de las supermodelos más cotizadas del planeta, Karen Mulder alcanzó un nivel de poder que pocas mujeres habían conocido en la industria. Su sola presencia podía elevar el prestigio de una marca, y sus contratos publicitarios alcanzaban cifras desorbitadas. Caminaba al lado de las grandes divas de la época, invitada a fiestas privadas, rodeada de artistas, diseñadores y millonarios. En la superficie, parecía vivir el sueño imposible de cualquier joven que sueña con la moda. Pero la otra cara de ese poder era más oscura, casi insoportable. La industria de la moda en los 90 estaba marcada por una voracidad despiadada. El cuerpo de Karen no era suyo. Era un lienzo sobre el cual otros decidían qué debía mostrar y cómo debía transformarse. El control absoluto lo ejercían agencias, fotógrafos, editores. Cada caloría contaba. Cada arruga era observada con lupa. Cada gesto debía ser perfecto. Las fiestas glamorosas escondían tras las cortinas un ambiente cargado de drogas, excesos y favores silenciados. A Karen, con apenas 20 y tantos años, le tocó convivir con un mundo donde la frontera entre la adoración y el abuso se volvía borrosa. Lo que para las revistas era un paraíso, para ella se transformaba en un laberinto de presiones y manipulaciones. La joven que había sido descubierta por su belleza inocente ahora se encontraba atrapada en un círculo de exigencias. Dormía poco, viajaba constantemente, debía estar siempre lista para un avión, un desfile, una portada, y la sonrisa angelical que fascinaba a millones escondía un cansancio cada vez más profundo, un vacío que ni el dinero ni los aplausos podían llenar. Con el tiempo, esa presión se convertiría en su mayor enemigo.
porque el poder que tenía sobre las pasarelas era real, pero el poder sobre su propia vida se le escapaba entre los dedos. Mientras el mundo la adoraba como un ángel intocable, en la intimidad Karen Mulder luchaba contra demonios que no tenían que ver con pasarelas ni portadas. La prensa solía retratarla junto a hombres poderosos, empresarios, músicos, magnates. Sus romances alimentaban titulares, pero lo que no aparecía en las revistas eran las grietas que esos vínculos dejaban en su vida emocional. Karen buscaba refugio en el amor, quizás una especie de ancla en medio del torbellino que era su carrera. Sin embargo, esas relaciones estaban marcadas por desequilibrios de poder. En un mundo donde el dinero y la fama lo eran todo, ella misma se convirtió en un trofeo deseado por algunos y en una pieza reemplazable para otros. Hubo amantes que la exhibieron como símbolo de estatus, sin detenerse a mirar la fragilidad detrás de su mirada glacial. Con el paso de los años, la soledad comenzó a hacerse más pesada. Detrás de las cámaras, Karen hablaba de sentirse usada, de ser tratada como un objeto más de la maquinaria de la moda y de los hombres que orbitaban a su alrededor. Su vulnerabilidad era un secreto a voces que nadie quería escuchar. La mujer que representaba perfección frente al mundo se derrumbaba en privado. Los rumores de relaciones turbulentas, de rupturas dolorosas, de promesas incumplidas, se mezclaban con un sentimiento cada vez más asfixiante. La depresión empezó a perder el brillo que antes parecía inagotable. Sus amistades también sufrían el peso de su espiral. Karen se volvía hermética, distante, atrapada entre la necesidad de ser querida y el miedo a ser herida, una vez más. Las tragedias personales no siempre fueron visibles en un titular, pero se acumularon silenciosamente. Era como si cada decepción amorosa dejara una sombra más en esa perfección que el mundo idolatraba. El ángel de la moda empezaba a sentir que sus alas estaban hechas de cristal, listas para quebrarse con el más mínimo golpe. El brillo que había rodeado a Karen Mulder durante una década comenzó a desvanecerse de manera abrupta. La supermodelo que un día había sido la encarnación de la perfección empezó a mostrar signos visibles de fragilidad. Y lo que en un principio fueron rumores en los pasillos de la moda, pronto se transformó en un espectáculo mediático. La caída de un ángel. A comienzos de los 2000, Karen sorprendió al mundo con declaraciones estremecedoras. En entrevistas televisivas y conferencias de prensa, habló de abusos sexuales sufridos en su carrera, incluso acusando a personalidades de altísimo poder. Sus palabras no fueron recibidas con empatía ni con el apoyo que ella necesitaba. Por el contrario, muchos medios la tildaron de inestable. Algunos colegas guardaron silencio y la industria, que un día la había idolatrado, decidió darle la espalda. Esa ruptura pública fue devastadora. La mujer que había sido portada de Vogue ahora aparecía en tabloides con titulares sensacionalistas que cuestionaban su salud mental. Su voz, que por primera vez se alzaba contra los abusos del sistema, fue silenciada con la etiqueta de locura. La presión y la humillación pública la empujaron hacia un abismo emocional del que parecía imposible salir. Karen sufrió crisis nerviosas que terminaron con hospitalizaciones. Su vida privada se convirtió en un campo de batalla constante entre su necesidad de ser escuchada y la incomprensión de un entorno que prefería callarla. Los paparazzi la perseguían ya no para capturar su belleza, sino para registrar cada gesto de su vulnerabilidad. Ese fue el momento en que la diosa intocable se quebró frente al mundo entero. El ángel de hielo que había caminado sobre las pasarelas más glamurosas se transformó en una mujer herida, señalada y sola. Lo que para muchos fue un espectáculo morboso, para ella fue el inicio de un infierno personal. Tras el escándalo mediático y las hospitalizaciones forzadas, Karen Mulder desapareció del radar del público. La mujer que había sido omnipresente en campañas globales y desfiles internacionales se desvaneció en un silencio extraño, casi fantasmal. Para muchos, era como si hubiera caído en un agujero negro del que no había retorno. Ese retiro no fue un gesto calculado de marketing ni una transición hacia otra etapa de su carrera. Fue, más bien, una huida desesperada. Karen necesitaba escapar del ruido ensordecedor que la rodeaba. Los fotógrafos que buscaban la imagen de su ruina, los medios que cuestionaban su cordura, las voces de la industria que preferían olvidar su nombre. En esos años oscuros, intentó reconstruirse lejos de las pasarelas. Hubo intentos de retomar el control de su vida a través de terapias, de la escritura, incluso de acercamientos al canto.
como una manera de dar salida a lo que había guardado en silencio durante tanto tiempo. Su voz, que había sido callada y ridiculizada, buscaba expresarse en otra forma de arte. Sin embargo, cada intento de renacer estaba marcado por la sombra de su pasado. La prensa no la veía como una artista emergente, sino como la ex supermodelo caída en desgracia. La fragilidad mental y emocional de Karen seguía siendo un obstáculo enorme. El público, acostumbrado a verla como un ideal inalcanzable, tenía dificultades para aceptar a la mujer real, con cicatrices y dudas. El contraste entre la diosa que fue y la mujer herida que intentaba sobrevivir se convirtió en el dilema de su existencia. Aún así, en medio de ese exilio mediático, Karen dejó entrever que lo que buscaba no era volver a las pasarelas ni recuperar contratos millonarios. Lo que deseaba era algo mucho más simple, pero a la vez inalcanzable: paz. Poder vivir sin el peso del juicio constante, sin la exigencia de la perfección. Ser reconocida no por su belleza etérea, sino por su humanidad. Su desaparición del gran escenario fue, en realidad, su forma de resistir. Un acto de supervivencia. Aunque su carrera se apagó abruptamente, el impacto de Karen Mulder permanece como una huella indeleble en la historia de la moda. Fue parte de esa generación dorada que definió el concepto de supermodelo. Mujeres que no solo desfilaban, sino que dominaban la cultura pop con la misma fuerza que las estrellas de cine o la realeza. Karen fue, sin exagerar, un arquetipo de la belleza noventera. Rostro angelical, aura distante y una elegancia que parecía imposible de imitar. Su legado no reside únicamente en las portadas y campañas que protagonizó, aunque esas imágenes todavía circulan como referencia estética en editoriales contemporáneos. Está también en lo que representó para la industria. La mujer convertida en un ideal absoluto. El canon que muchas modelos después intentaron alcanzar sin lograrlo del todo. La mirada Mulder, ese gesto frío, casi inhumano, pero al mismo tiempo magnético, se transformó en un sello que marcó una era. Pero junto con la belleza, Karen dejó otro legado mucho más incómodo, aunque necesario. Su ruptura pública, sus denuncias y su caída expusieron de manera brutal la cara más oscura de la moda. La explotación, el abuso de poder, la presión psicológica que arrastra a tantas jóvenes hacia la depresión y la destrucción personal. Si en los 90 la industria prefería callar, la voz quebrada de Karen se convirtió con el tiempo en un testimonio adelantado, un eco que hoy resuena más fuerte en debates sobre el consentimiento, la salud mental y la responsabilidad de las agencias. De alguna forma, Karen Mulder encarna la dualidad de la moda, el esplendor y la decadencia, la perfección y la fragilidad, la diosa y la mujer. Su paso por las pasarelas dejó un legado estético. Su caída dejó una advertencia imborrable, y juntas, esas dos facetas la convirtieron en una figura imposible de olvidar. Hablar de Karen Mulder hoy es hablar de un mito con dos rostros. Por un lado, permanece la memoria visual de la supermodelo de los 90. La mujer que dominaba la pasarela con una elegancia glacial, la musa de las casas de alta costura, el rostro que encarnaba la fantasía de la perfección. Sus imágenes siguen circulando en redes sociales, en cuentas dedicadas a la nostalgia de la moda y en compilaciones que recuerdan a las supermodelos como diosas de una era irrepetible. En ese imaginario colectivo, Karen sigue siendo un ángel de belleza intocable. Pero el otro rostro es el de una mujer que desafió la narrativa oficial de la industria. Karen habló de abusos cuando nadie quería escuchar. Denunció lo que muchos preferían ocultar. Se quebró frente a las cámaras en un tiempo donde la salud mental era un tabú absoluto. Esa valentía, aunque en su momento le costó la reputación, hoy se resignifica. En una era en la que las denuncias han sacudido al cine, la música y la moda, las palabras de Karen suenan proféticas. Fue una voz solitaria que anticipó un debate global. Por eso, como ícono cultural, Karen Mulder no se limita a representar la estética de los 90. Representa también la fragilidad que se esconde bajo los focos, el precio brutal de la perfección y la importancia de reconocer la humanidad en quienes la fama convierte en símbolos. Su figura es utilizada en documentales, artículos y ensayos como ejemplo de cómo la moda puede elevar a alguien al Olimpo y al mismo tiempo destruirlo sin piedad. En la cultura popular, Karen es recordada como una advertencia y una inspiración. Advertencia de los excesos y silencios cómplices de la industria.
Inspiración para quienes, a pesar de haber caído, se atrevieron a decir su verdad. Karen Mulder fue un ángel de hielo que la industria vistió de perfección y que el mundo adoró sin cuestionar. Pero detrás de ese rostro de diosa habitaba una mujer real, frágil, marcada por heridas invisibles. Su historia no es la de un triunfo sin fisuras, sino la de un ascenso vertiginoso seguido por una caída brutal. Y sin embargo, es precisamente en esa caída donde reside su verdad más poderosa. Porque Karen no solo nos mostró la belleza, también nos obligó a mirar el costo de esa belleza. Nos enseñó que detrás de cada fotografía impecable puede existir una batalla interna, que la fama puede iluminar tanto como destruir, y que la voz de una mujer, aunque silenciada en su tiempo, puede convertirse en eco eterno en generaciones futuras. Hoy, Karen Mulder sigue siendo un enigma, la supermodelo que encarnó un ideal inalcanzable y la mujer que se atrevió a romperlo. Su legado no está en haber sido perfecta, sino en haber revelado que la perfección es, en realidad, una prisión. Y su nombre, que alguna vez se usó para vender ropa y sueños, ahora sobrevive como un símbolo cultural de advertencia y resistencia. La pregunta final no es qué tan hermosa fue ni cuántas portadas protagonizó. La verdadera pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar en nombre del glamour? La historia de Karen Mulder nos deja claro que la respuesta puede ser demasiado oscura, y quizá por eso, su figura sigue fascinando. Porque Karen Mulder no fue solo una supermodelo, fue la prueba viviente de que incluso los ángeles pueden caer, y que su caída puede ser más reveladora que cualquier desfile triunfal.